nombre es Efraín Martínez y mi compañera Daniela Lozada, Alexandra López. Y a continuación vamos a mostrarles y nombrarles algunas características de los filósofos presocráticos. Los presocráticos se llaman así por haber desarrollado su filosofía con anterioridad a Sócrates. La principal preocupación de estos filósofos era la naturaleza, denominada physis, y el principio de las cosas, denominado arge, que más adelante será explicado. Es por esto que dentro de la etapa de la filosofía se denomina como etapa cosmológica. Los presocráticos estaban situados en dos colonias, jónicas e itálicas. Las colonias jónicas, situadas en el mar Egeo, eran filósofos más empíricos, más apegados a la experiencia sensible, con características más materiales, y las colonias itálicas, situadas en el Adriático y el Tirreno, eran filósofos más empíricos y abstractos. La pregunta es, ¿cuál es el principio de dónde provienen todas las cosas? Principio igual consecutivo último de todas las cosas. Los presocráticos pretenden explicar la realidad que existe a partir de algo, principio, arge, que se encuentra dentro de las cosas. En esta búsqueda no se han liberado del todo de los elementos míticos. Se va abandonando la explicación mítica, sustituyéndola por una racional, aunque no se hace de golpe. Atendiendo a esta búsqueda, los filósofos presocráticos pueden clasificarse en monistas. Hay un único principio que explica todas las cosas, pluralista. Diversidad de principios. Tales de Mileto, nacido en Mileto, considerado como el primer filósofo en toda la historia. Un hombre rico y de mucha acción, demostró cómo hacerse millonario comerciando aceitunas. Se dice que logró medir las pirámides de Egipto. Astrónomo, matemático y físico. El pensamiento de Mileto era que todo venía del agua, que el agua era el principio de todo, porque todo ser vivo no puede vivir sin agua. Como es de esperarse, la tierra flota sobre el agua, y que toda semilla, el principio de todo, la semilla del principio de todo debe permanecer húmeda, y el agua se transforma en sólido, líquido, gaseoso. Pitágoras, 575-495 a.C., nace en Samos, pero siendo muy joven abandona su tierra natal y visita la Mesopotamia y Egipto, donde adquiere grandes conocimientos matemáticos. Según Bertrand Russell, la matemática como argumentativo empieza con Pitágoras. La filosofía de Pitágoras entiende la realidad de una forma matemática geométrica. De esta forma, podría decirse que su arjé son los números, tanto en la naturaleza como en lo material. Los cuerpos físicos son una unión de puntos geométricos, la extensión de estos forma líneas, la prolongación de estas superficies y así sucesivamente. Anaxímenes de Mileto nació en el año 585 a.C. y murió en el 524 aproximadamente. Fue compañero y discípulo de Anaximandro, sin embargo se opone a este en cuanto al principio de las cosas, pues otra vez. Anaxímenes de Mileto nació en el año 585 a.C. y murió en el 524 aproximadamente. Fue compañero y discípulo de Anaximandro, sin embargo se opone a este y a Tales en cuanto al principio de las cosas. Asegura que para él es el aire. Quizás haya tomado esta determinación debido a la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración. También generó un mecanismo de explicación de la generación de cosas llamada condensación y rarefacción. Es decir, por condensación del aire, dicen los crímenes, se forman las nubes. Si la nube se condensa, se forma el agua. La condensación del agua da lugar a la constitución del hielo, de la tierra, y la condensación de la tierra da lugar a la constitución de las piedras y los minerales. El proceso inverso lo representa la rarefacción, piedra, tierra y agua. Heráclito de Efesia. Nacido 500 años antes de Cristo aproximadamente, Heráclito fue un filósofo muy enigmático porque nos plantea como origen, como el arge, el fuego, pero no lo plantea como un origen natural, sino que más bien lo plantea como un cambio constante que hay en todas las cosas, como el devenir y como un provenir dialéctico. Nos dice que no se puede bañar dos veces en el mismo río, por lo cual se deduce que todo está en un constante cambio y avanza siempre, llegando a siempre a sus contrarios. Jenofanes, 570-475 a.C. Fue un poeta elegíaco y filósofo griego nacido en Colofón. Con respecto a la teología, Jenofanes comienza por realizar una crítica a los dioses homéricos de la tradición griega,
Estos dioses, afirma Jenofanes, no son más que una invención humana, creada a imagen y semejanza del ser humano, dotados no solamente de cuerpos, brazos y piernas similares a los del hombre. Los dioses tienen además todos los vicios imaginables, son corruptos, mienten, engañan, traicionan, etc., por lo que en ningún momento deberían ser usados con fines educativos. En este aspecto, Jenofanes es claramente un moralista preocupado por las posibles influencias que las creencias tradicionales podían tener en los modelos de conducta de la juventud. Empedocles nació en el año 490 y murió en el 430 a.C. aproximadamente. Según Empedocles, la realidad se compone de 4 elementos. Concibe la física como un proceso de cambio en el que el material se mantiene. De esta forma, la realidad es un ciclo que va de 1 a la multiplicidad. Todo lo que hay se forma a partir de los 4 elementos. Todo responde al movimiento de estos elementos. También existen 2 fuerzas extrañas que impulsan estos elementos, que es el amor que lleva a la unión y la discordia que lleva a la separación. Parménides nació en Elea 470 a.C. Parménides, a lo contrario de Heráclito, nos interpreta el logos aplicando el razonamiento de una forma más lingüística que matemáticas, pero siguiendo una línea pitagórica. Parménides nos dice que lo que es y lo que no es. Nos dice que el ser no puede haber sido engendrado, porque de haber sido engendrado, tuvo que haber sido engendrado de un no ser, y pues un no ser no existe, entonces no sería lógico. Él nos muestra el ser como algo indivisible y continuo, como una esfera perfecta. Parménides nos muestra 2 tipos de conocimientos, el opcional y la verdad. El opcional se rige de los sentidos, lo cual no nos brinda ningún conocimiento. Y la verdad se rige de la razón, lo cual sí nos brinda saber. Entonces, así, Parménides nos dice que el ser es algo indivisible, continuo. Anaxágoras, 500-428 a.C. Entendía que la realidad está formada por unas pequeñas semillas llamadas homeomerías. Estas, al juntarse, hacían nacer las cosas y la disgregación de las mismas causaban la muerte. Estas semillas ya contienen en sí mismas una pequeña parte de todo aquello que existe. Las homeomerías se distinguen entre ellas de forma cualitativa. La predominancia de un tipo de semillas en un objeto le otorga a éste distintos atributos. No obstante, en este también hay presencia de todas las demás semillas. Para Anaxágoras, el proceso de movimiento de las semillas estaba armonizado por la nous, la inteligencia ordenadora extendida por el universo, totalmente autónoma e infinita, separada del resto de cosas, incluidas las semillas. Ella es la razón de todo lo que existe y de su forma de existir. No obstante, la intervención de esta inteligencia solo se limitaba a la causa del movimiento inicial que, una vez producido, sigue de forma automática y mecánica. Anaximandro fue un filósofo que nació en el 610 y murió en el 547 a.C. aproximadamente. Fue discípulo y sucesor a Tales de Mileto. Considera el arge como un elemento no concreto e indeterminado al que denomina apeirón. Anaximandro explica que el apeirón no puede ser ningún elemento en concreto, pues estos son opuestos y al ser uno de ellos eterno acabaría con el resto. Por este motivo, de ser una cosa distinta que da origen a la nueva pareja de opuestos que se vencen entre ellos y restablecen el equilibrio. Los atomistas, Leucipo de Mileto, 440 a.C. y Demócrito de Ardeda, 420 a.C. explicaban la realidad a partir de 2 principios, lo lleno y el vacío. El mundo está lleno de un número infinito de principios materiales e indivisibles, de átomos. Estos átomos se mueven en el vacío. El movimiento es eterno, sin cesar, sin un plan determinado, por azar, por necesidad, automático y mecánico. El atomismo es la culminación del pensamiento presocrático. Muchas de las afirmaciones realizadas por Demócrito son admitidas como esencialmente válidas por la ciencia actual. Defendió una doctrina ética no basada en los presupuestos del atomismo físico, sino en la moderación, sentido común y cordura,
sentimientos típicamente griegos. El atomismo fue fundado por Leucipo, desarrollado por Demócrito,